no creo que tenga relación con la crisis política en el que estamos. No creo que tenga relación, digamos, con la lógica del Movadef. El grupo terrorista que opera en el BRAE, aun cuando nace de los remanentes del Partido Comunista del Perú, es decir, de Sendero Luminoso de los 80, pero tiene un ideario y una lógica absolutamente distinta. Ellos se autodenominan como el militarizado Partido Comunista del Perú y tienen una lógica completamente distinta. Desde mi punto de vista, no van en ese objetivo de Sendero Luminoso de tomar el poder, sino básicamente siguen esa estrategia anarquista, terrorista, también muy utilizado años atrás o siglos atrás de la propaganda por los hechos. Es decir, señalar que existen, señalar que tienen objetivos políticos a través de sus acciones, a través de las acciones terroristas. Creo que eso es básicamente el objetivo político de este grupo terrorista que opera en el BRAE, muy funcional, por supuesto, al tráfico ilícito de drogas. ¿Por qué la emboscada? Desde mi punto de vista, básicamente... Antes que eso, quería hacerte una pregunta en ese punto. ¿Por qué llamarles terroristas a narcoterroristas, o sea, parte de terrorismo, a un grupo que ya son más narcotraficantes? ¿Qué tienen de terrorista? ¿Qué tienen de ideología esta gente? Augusto, a ver, desde mi punto de vista, la fuente de financiamiento no define la naturaleza de un grupo terrorista. Es decir, interesante. Si consideráramos la fuente de financiamiento de Al Qaeda, es básicamente el negocio de los opiáceos, de las drogas que salen del opio, de la amapola, ¿no? el tráfico de combustibles, la trata de personas y otra serie de acciones, de hechos vinculadas a las economías ilegales. Y serían básicamente una estructura criminal que trafica con esos bienes. Pero esa no es su objetivo final, aun cuando su financiamiento viene de esas economías ilegales. Desde mi punto de vista, algo similar pasa en el BRAE, Augusto. Aun cuando están involucrados principalmente en el negocio del narcotráfico, pero ese financiamiento no define su naturaleza. Porque si eso fuera el caso, entonces, ¿qué objeto tendría hacer emboscadas? ¿Qué objeto tendría derribar helicópteros? ¿Qué objeto tendría hacerse presente con acciones terroristas o con acciones de extrema violencia, si no es llamar la atención precisamente de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional y de la opinión pública? ¿Acaso al narcotráfico no le conviene más bien operar sus actividades en completo silencio, en la oscuridad, de manera subterránea? No, entonces hay todavía un componente terrorista con objetivos políticos. Como te digo, no es tomar el poder, sino es esa vieja estrategia llamada o conocida como la propaganda por los hechos.